Hoy sí, buenas noches. Vamos a, ustedes vieron que en la plataforma ya se dejó una actividad. Si hay dudas, no se preocupen, el sábado podemos evacuarlas, pero les anunciaba la actividad para que tengan el suficiente tiempo para que lo puedan realizar y eso va a ser entregado el día de la evaluación final, que es el 23 de noviembre. Así que como hoy estamos, ¿cuánto? 7 de noviembre, yo considero que era prudente ya colocarla en la plataforma para que ustedes tengan el tiempo suficiente para hacerlo y no agarrarlos con múltiples cosas que dejan al final sin que ustedes tengan el espacio también necesario para hacerlo. Así que cualquier duda, el sábado lo podemos evacuar. De ahí, de otro detalle les quería comentar? Eh, ah, Sobre lo que habíamos hablado del libro o de la tesis, yo ya le dejé la tesis al maestro Guzmán, que es el decano. Se la dejé el martes. Me dijo que lo voy a decir así, que iba a hacer el intento de hacer digamos, como la copia completa de la tesis y la digitalización, pero que si encontraba algún, digamos, como reparo con respecto a la reproducción total, entonces que le situara cuáles son los temas que a mí me interesan. Y yo le dije que a mí me interesan que ustedes conozcan el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, yo esperaría que ya para inicios de la próxima semana ya tengamos una respuesta y ustedes tengan el material de cualquiera de las formas. Lo que pasa es que la universidad comentaba que podía tener problemas con tema de propiedad intelectual. Yo le hacía el comentario que el colega realmente no hizo nunca la registró pues como con derechos de autor. Entonces, no es que, ¿verdad?, tenga esa condición o esa situación, pero siempre hay como cierto temor de hacer la copia total de algo, pues entonces vamos a ver, como les digo, yo espero para el sábado tenerles una respuesta, pero definitivamente sí van a tener por lo menos parte del material que lo prometimos. Yo pensaba que iba a ser un poco más expedito el proceso. ¿Por qué? Porque yo esperaba, digamos, ya para esta clase abordar ciertos tópicos relacionados con los asocios públicos y privados y también con la sociedad de economía mixta, pero no quisiera meterme en ese tema si ustedes no tienen previamente el material en sus manos y que pudieran darle una leída, sobre todo, como les menciono, a esos dos capítulos que en lo particular a mí me interesa que lo conozcan. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer, digamos, como la espera sobre esos dos temas y nos vamos a pasar, porque siempre hay temas que abordar, nos vamos a pasar a algunas situaciones relacionadas con los cambios que pueden suceder dentro de las sociedades mercantiles. Y así pues dejamos ese tema al menos en pausa hasta que ustedes tengan el material. Así que con el permiso de ustedes, ahí vamos a comenzar a ver lo que yo les mencioné desde el inicio, cuáles son aquellos cambios o cuáles son aquellas modificaciones que usualmente las sociedades mercantiles sufren o por lo menos enfrentan. Eh, Les voy a decir que en el tema de las modificaciones, y cuando hablamos del tema de modificaciones, estamos hablando de un término amplio, ¿verdad? Entendido que la modificación puede ser un cambio simple del domicilio de la sociedad, puede ser un cambio simple de la finalidad de una sociedad, puede ser un cambio que se refiera únicamente a la forma de administración, pero también hay otro tipo de modificaciones como, por ejemplo, lo mencionábamos, los aumentos de capital, las disminuciones de capital, las transformaciones, las fusiones. Entonces, esos son, digamos, como vamos a comenzar a ver cuáles son las que frecuentemente enfrentan las sociedades. Dentro de las que acabo de mencionar, debo decir que la que menos se presenta, y no digo que no haya, pero sí es menos frecuente que el resto, son las transformaciones. Pero tengan algo bien presente que en el caso de los aumentos y disminuciones serán
las que comúnmente ustedes dentro de su labor o dentro de la profesión misma es mucho más probable que tengan que enfrentar, conocer y por lo tanto también que se otorgan ante sus oficios ambos actos societarios. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Comercio, menciona que las modificaciones pasan por un requisito esencial, que es el otorgamiento en escritura pública. Entonces, desde ahí, si hay una intervención notarial, no solo notable, sino también muy delicada. ¿Por qué? Porque el acto no solo se refiere únicamente a que se va a incrementar esa parte de capital o se va a disminuir esa parte de capital, sino que hay una serie de elementos y de requisitos que ustedes tienen que tener en la mente presente. ¿Por qué? Porque muchos de esos requisitos los van a tener que relacionar en el contenido de la escritura que redacten. Entonces, ese punto también es importante tomarlo en cuenta. Y qué bueno que al final también estos temas los veamos previamente porque a lo mejor pienso que la información que les brinde a través de esta clase y de la próxima también les va a servir de mucha ayuda a la hora de hacer el trabajo final. Entonces, de alguna forma por algo se dan las cosas y en efecto la idea también y la intención es que cuando ustedes hagan el trabajo y que apliquen lo que aquí se da, sea en efecto un ejercicio práctico de conocimiento. Así que, pero como les digo, también otra cosa, ¿verdad? No los vamos a mandar a la guerra sin con qué defenderse. Entonces, aunque yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos actos societarios, también es necesario actualizar algunos elementos de cara al hecho de que pueda facilitárseles a ustedes la elaboración del trabajo final. Así que si de algo puede servir de ayuda estas dos clases, pues bienvenido sea. En el tema de las modificaciones entonces a los pactos sociales, ya dijimos entonces que el primer requisito es que debe otorgarse en escritura pública. Ahora bien, vamos a entrar a conocer uno de los primeros actos a los cuales se refiere el código, tanto para sociedades de personas como para sociedades de capital. Lo que va a variar en ambos casos es, como ustedes ya lo saben y lo vimos también en las clases anteriores, es la forma mediante la cual se va a convocar. Entonces, en ese aspecto es, digamos que parte de los cambios que se pueden dar, pero de lo contrario, perdón, que para que no haya más ruido, cerré por aquí. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta también a la hora de la redacción. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser libres en el trabajo de elegir si ustedes quieren constituir una sociedad de capital o quieren constituir una sociedad anónima o quieren constituir una sociedad de acción simplificada. Ustedes ahí tienen libertad para decidir en cada grupo qué sociedad ustedes quieran redactar. ¿Por qué? Yo lo que les menciono en el trabajo es que esa misma sociedad que ustedes constituyen es la misma que va a sufrir todos los cambios. Cuando les digo, miren, a esa sociedad hay que hacerle un aumento de capital, no es que ustedes van a hacer un aumento de capital diferente de una persona jurídica distinta, va a ser de la misma sociedad que constituyeron. Si ustedes van a hacer la disminución de capital, va a ser por ende de la sociedad que sufrió el aumento de capital. Si ustedes, por ejemplo, van a disolver esa sociedad, va a ser de la sociedad que constituyeron, etcétera. Entonces, solo para que ustedes tengan presente eso y por lo tanto es necesario los elementos a tomar. Bueno. En el caso de los aumentos, ¿cuáles son, digamos, como los requisitos extrínsecos del documento? Es decir, aquellos que están fuera, digamos, del documento propio como tal o del contenido del documento como tal. Primero, las publicaciones, que ya lo mencionábamos anteriormente. El Código de Comercio habla de las formas de publicaciones en el 486, pero con respecto al aumento de capital y a la disminución de capital, lo comienza a mencionar a partir del artículo 30, donde en efecto ya lo habíamos mencionado, solo lo recapitulamos, prácticamente se resume a que hay una obligatoriedad de parte de la sociedad
previo a la realización de la Junta General que va a llevar a cabo esa modificación llamada aumento de capital, que van a tener que realizar las publicaciones. Yo les mencionaba también que hace poco un colega se encontró con la particularidad de que, si bien es cierto, el Código de Comercio, a través de una reforma que se dio en el 2008, eliminó las tres publicaciones en caso de aumento de capital y la limitó a una sola publicación. Se encontró hace poco con el tema que en el diario oficial le decía que tiene por obligación que pagar las tres publicaciones. Pero si nos vamos al contenido literal del artículo 30, habla que en realidad el aumento de capital solo se publica una vez en diario oficial y una vez en diario de circulación nacional. Y les puedo decir que con propiedad, lo voy a decir de esa forma, y le puedo decir con propiedad que en realidad la reforma se dio con la intención de reducir un poco de gastos a aquella sociedad que al final de cuentas, si va a haber un aumento de capital, a nadie o difícilmente a alguien que tenga algún negocio con la sociedad lo va a poner en riesgo, porque usted va a decir con lógica y sentido común también. Es decir, usted va a tener, le va a inspirar más confianza a una sociedad con la cual usted tiene un negocio y la sociedad originalmente tiene un capital de $3,000 y que usted ve que la sociedad va a incrementar $7,000 y ahora va a girar con 10,000. A nadie va a espantar, porque al contrario, yo me voy a sentir como más confiado de que estoy enfrente de una sociedad que, si tiene la capacidad de incrementar su capital, tiene la capacidad de responder por obligaciones sociales. Entonces, a raíz de eso es que se hizo la reforma del 2008, o en la reforma del 2008 se incluyó esa situación y decir, no, no hay un sentido lógico que si va a incrementar capital se sigan conservando las tres publicaciones en razón de gastos, porque obviamente tiene que pagar por tres, y lo otro también, recuerden ustedes, en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque si son tres publicaciones, usted solo puede realizar el acto después de la tercera publicación. No es como que se vaya a una sola. Entonces, realmente, como les digo, la intención de la reforma del 2008 ha sido esa. Diferente, y lo dice el mismo artículo 30, a que se trate de una disminución de capital. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que acabamos de explicar, se refiere al hecho de que hay posibilidad también de mala fe, pudiera pasar que la sociedad pretenda reducir su capital para evadir cierto tipo de obligaciones. Entonces ahí sí, el código sigue conservando las tres publicaciones que, de acuerdo a las reglas del 486, ustedes lo saben y lo recordamos, deben ser publicaciones alternas y no pueden ser consecutivas. Entonces, pero conserva, repito, el número de tres publicaciones en diario oficial y tres publicaciones en circulación nacional. Recuerden ustedes que el objeto de las publicaciones es que públicamente se conozca que esa sociedad va a realizar un acto societario. En este caso, como repito, puede ser que esté anunciando el aumento o esté anunciando la disminución. Entonces también, incluso, aunque no es usual que se dé, en la reducción de capital, también parte de las publicaciones se da con el efecto para que, si hay alguien que tenga interés, incluyendo el Estado, a través de, y lo debo decir así porque el artículo 30 solo dice la entidad del Estado prácticamente competente, y la única entidad del Estado que ustedes van a encontrar dentro de esas facultades, así, con toda, aunque no lo diga el Código de Comercio, es la Fiscalía General de la República. Y preguntarán ustedes por qué. Si ustedes se van a, por ejemplo, la lectura del artículo 30 y sitúan también la parte que habla del Ministerio Público, prácticamente tenemos que apoyarnos en la Constitución de la República para ver las facultades de las instituciones que conforman el Ministerio Público. Si nosotros nos vamos a eso, todos sabemos que la Constitución de la República habla que el Ministerio Público está constituido por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
hubo una abogada que ya murió, y siempre sostuvo, así lo dijo siempre, eh, que dentro de una reforma constitucional debía darse, de sacar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio Público, porque realmente no debiese incluirse como tal, sino que debiese tener un capítulo aparte como lo tiene, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la Constitución por ahora está así. Y si ustedes se van a las facultades que tiene cada uno de los titulares de estas instituciones, se van a dar cuenta que prácticamente es el fiscal general de la República cuando dice que debe velar por los intereses de la sociedad, donde es el único que le puede, digamos, como incluirse tal competencia para conocer de estos casos en materia societaria. Si nos vamos a la Procuraduría no encontramos facultades al respecto y si nos vamos más a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, menos vamos a encontrar facultades relacionadas con esta acción. Pero bueno, eso solo como, también como comentario adicional. Teniendo en cuenta entonces eso, ¿qué es lo que pasa? Si hay publicaciones, recuerden ustedes que esas publicaciones van a ser parte del contenido del documento que ante sus oficios se va a otorgar. Ustedes tienen que mencionar y hacer la relación de tales publicaciones en ese contenido, en la misma redacción del documento, para que ustedes, como les repito, no lo olviden. Bueno, pasado eso, entonces nos vamos al tema de los aumentos. Aquí debo de aclarar, o por lo menos no aclarar, tal vez puntualizar de qué estamos hablando, para que a partir de ahora, si los que tienen algún tipo de duda, les quede realmente despejado esto. Cuando nosotros estamos hablando de un aumento de capital, cuando nosotros estamos hablando de una disminución de capital, recuerden ustedes que nos estamos situando y nos estamos refiriendo a la parte fija del capital. Es decir, para que no haya confusión, sobre todo cuando se trate de sociedades que están sujetas a un régimen de capital variable. Ya lo dijimos que cuando una sociedad está sujeta a un régimen de capital variable, estamos hablando, digamos que su capital social completo se refiere a la suma de la parte fija y más la suma de la parte variable. Cuando hay, y lo digo porque a lo mejor aquí lo estoy hablando de más, pero el, hoy es, ¿qué día es hoy? Jueves, el martes, o el lunes fue, perdón. El lunes estuvimos con un colega en una reunión y me pareció curioso de que estaban, digamos, con la confusión de que al modificar la parte variable, ¿por qué es que no se tenía que seguir todo este proceso? Y prácticamente por eso lo enfatizo. La parte variable no lleva y no es sujeto a escritura pública. O sea, yo les he mencionado, por lógica, si ese régimen de capital variable tiene la naturaleza en sí mismo de que es un capital fluctuante, es decir, en constante movimiento. Puedo yo tener una sociedad en la cual a las 8 de la mañana su capital variable o en la parte variable sea de $5,000 y en la noche terminar en cero y al día siguiente tener 2,000. Si ustedes se fijan, pues y lógicamente sería de que cada una de esas tendría para nosotros beneficio, pero no se podría hacer en la práctica así, porque significaría una escritura permanente cada vez que haya un movimiento de esta naturaleza y por lo tanto también una inscripción registral por cada vez que haya un cambio en esa parte fluctuante. Entonces, lo que yo les mencionaba a estas personas es que lamentablemente, y me dice, pues sí, pero ¿y entonces cómo se hace? Y es lo que yo también alguna vez les mencioné. Lamentablemente, ustedes lo saben, las sociedades no todas cumplen, bueno, a veces no cumplen ni siquiera con requisitos básicos y elementales y necesarios, como ya lo mencionamos, que es la renovación de matrícula. Pero a veces ni siquiera se preocupan por cosas que consideran que no son de uso necesario para ellos, como son los libros.
Aquí voy a hacer un paréntesis en cuanto a los libros, porque el artículo 40 del Código de Comercio habla de cuáles son los libros que debe llevar o debiese llevar toda sociedad que realmente pretenda funcionar de forma regular. Y cuando ustedes se van al artículo 40 del Código de Comercio, vean ustedes en detalle, lo dice el código, cuáles son esos libros. Menciona, por ejemplo, libro de actas de las juntas generales en las cuales se asentarán los acuerdos adoptados en las sesiones respectivas. Dos, libro de actas de juntas directivas o de consejos de administración según la naturaleza de la sociedad y el régimen de administración adoptado o regulado por este código. Es decir, el libro de las juntas directivas o de los administradores, punto. Tres, el libro de registro de socios o de accionistas según la naturaleza de la sociedad, porque ya sabemos que el concepto de socio se refiere a sociedades de personas y el concepto de accionista, ya lo saben ustedes, a sociedades de capital. Y aquí viene el otro libro, cuando las sociedades están sujetas a un régimen de capital variable, que habla libro de registro de aumentos y disminuciones de capital social cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. Entonces, ¿dónde se van a sentar esos movimientos de esa parte variable? En ese libro. Entonces, cuando nosotros hablemos de aumento de capital, cuando nosotros hablemos de disminuciones de capital, no tengamos ninguna duda que cuando estamos hablando de eso, es que entonces realmente nos vamos a situar que estamos hablando de la parte fija del capital social, no de la parte variable. La parte variable no requiere escritura pública. La parte variable no requiere la convocatoria. La parte variable no requiere las publicaciones. La parte fija sí requiere todo lo anterior. Entonces tengan presente ustedes tal situación. Ahora, ya dijimos que las publicaciones es un elemento esencial para el aumento de capital. Ahora, hay algo que también no lo menciono hasta hoy porque como aquí vamos mejor eh, despacio, o sea, lento, en el sentido de que hay cosas que prefiero que llegado el momento las abordemos. Y lo voy a decir así. ¿Se recuerdan ustedes que en alguna clase anterior mencionamos el tema de ya están las publicaciones, ya están las convocatorias y entonces llega el día de realizar las convocatorias o llega el día de realización de la junta respectiva? Tengamos presente que como la modificación al pacto social, en este caso estamos hablando del aumento de capital, es precisamente un cambio a la escritura original, entonces estamos hablando que la necesidad es que se establezca una junta general, óigase así y puntualícese así, estamos hablando de una junta general de carácter ¿qué? Extraordinaria. No es ordinaria, es extraordinaria. Entonces, significa que el quórum para realizar esa junta tiene las reglas de la extraordinaria. Recuerden ustedes que el código menciona entonces que llegada la convocatoria, prácticamente entonces hay necesidad de establecer un quórum. Hay necesidad, ¿para qué? Para determinar el porcentaje de asistencia que está llamado a tomar decisión o no sobre ese aumento de capital. Establecen el quórum. Entonces también el código establece o regula el porcentaje que se requiere para votar. Eso, recuerden ustedes que lo mencionamos allá en una clase donde abordamos las reglas prácticamente determinadas a partir del 240, 241, 242 y 243, todos del Código de Comercio. Pero quiero ahora, quiero ahora que ustedes tengan presente lo siguiente. Cuando se trate de un aumento de capital, cuando se trate de que les digan, miren, tenemos la intención de aumentar ese capital social, por favor, se los pido, las reglas dejen a un lado el 240, 41, 242 y 243, porque hay una regla especial, o sea, es decir, toda regla general tiene su excepción y
el aumento de capital es uno de los actos por los cuales hay una excepción de parte del Código de Comercio en cuanto a el quórum y en cuanto a el porcentaje de votación. Para ello, vámonos al capítulo referido al aumento de capital que empieza a partir del artículo 173 del Código de Comercio. Y cuando nos situemos en el tema del aumento de capital, vean ustedes que el código tiene una regla especial y por eso yo insisto, dejen a un lado, en aquel momento no lo quise señalar o indicar para no entrar en confusión, pero hoy como ya estamos situados precisamente en el tema del aumento, vean la regla en cuanto a este acto societario regulado en el artículo 176. El 176, en su inciso segundo, dice lo siguiente. El acuerdo, dice, será tomado por la Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones. El pacto social podrá aumentar la proporción de acciones exigidas, pero no disminuirla. Entonces tengamos presente esta forma de tomar decisión. ¿Por qué el código le pone más candados? Porque obviamente tanto un aumento o una disminución de capital obedece a algo que tiene que ver con el patrimonio mismo de la sociedad. Por eso es que no lo deja a la decisión de unos cuantos o de unos pocos. Aquí, hay que decirlo así, aquí no prevalece el derecho de la minoría. Aquí la minoría prácticamente no tiene derecho, sino que todavía, y no solo la mayoría, sino que todavía el código le incrementa el nivel de asistencia y el nivel de porcentaje. Y otra situación que deben de tomar en cuenta es que dice especialmente convocada al efecto. Es decir, no podemos obviar en este caso el tema de las publicaciones. Aquí no opera la regla que porque estén todos reunidos y aprueben por unanimidad de agenda, el único punto es el aumento de capital y aprobaron, ¿y cuál es el único punto es la unidad de la agenda? No se puede, por la razón que el código realmente obliga en el acto societario del aumento a realizar las publicaciones para los efectos que ya mencioné. Si hay alguien que tenga algún interés, ¿cómo se va a poder dar cuenta si la regla del 233 tuviera lugar? Si, acuérdense que las juntas al final es un acto prácticamente privado. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, como por ejemplo acreedor de esa sociedad, que esa sociedad va a aumentar o peor aún, que va a disminuir su capital si no es a través de las publicaciones? Si lo hacen en privado, no tendría lugar a poder ejercer ninguna acción cualquier tercero interesado. Entonces, por eso insisto, cuando ustedes piensen en que cuando la modificación se refiere a un aumento, inmediatamente, digamos, hagan a un lado, sepárense las reglas del 240 y sitúense en esta. Obviamente, esto solo va a pasar en sociedades que tengan capital, que cuáles son, ya lo sabemos, ¿verdad? Sociedad de personas y todas las sociedades de capital. Y, por ejemplo, ahora ya incorporar la sociedad de acciones simplificadas. Pero si se trata de una colectiva que no tiene ningún capital, pues obviamente no tiene sentido estar hablando de aumento ni de disminución. Pero bueno, tengamos presente esa situación de que, repito, la regla sobre la convocatoria y sobre la votación que lleva hasta las 3/4 partes tal decisión. Esto solo para tenerlo presente. Ustedes saben cuáles son las formas en las cuales yo o la sociedad, mejor dicho, puede realizar un aumento de capital. Una, ya lo conocen, es a través de también el multiplicar o incrementar el número de las acciones existentes. Yo puedo tener
100 acciones y entonces a través del aumento de capital, recuerden ustedes que estamos, a manera de ejemplo, decir que una sociedad que operaba inicialmente con $3,000 hoy va a tener 10,000, obviamente tengo que hacer la distribución nueva de las acciones. ¿De qué va a depender la distribución? De la forma que elijan los socios hacer el incremento. ¿Quieren tener más acciones? Pues entonces ya no van a tener, por ejemplo, 100 acciones de 300, sino que dicen, no, mire, va a ser 10,000, entonces hoy preferimos que no sean 100 acciones, sino que sean 300 acciones. Obviamente, a ver, y aquí hay que tenerlo presente, que si eligen esa manera de incrementar el capital en cuanto a sumar más número de acciones, recuerden ustedes que eso genera ¿qué? El ejercicio del derecho preferente. ¿Por qué? Porque al haber nuevas acciones, pues obviamente tenemos que hacer llamados para saber quiénes van a ser los nuevos dueños o quiénes van a adquirir más bien la propiedad de esas acciones nuevas. Y ahí es donde yo les explicaba en algún momento que ese es el ejercicio del derecho preferente en el cual tienen un plazo de 15 días para aquellos que ya forman parte de esa sociedad, son los primeros invitados a poder adquirirlas. Pasado ese plazo, si no hay nadie, pues entonces ya ustedes lo conocen, se puede poner a favor de alguien que no forme parte originalmente de la sociedad. Si la otra forma mediante la cual se puede hacer el aumento de capital es quieren conservar el mismo número de acciones, las mismas 100 acciones, pero entonces la fórmula matemática para hacerlo entonces es que yo elevo el precio de las acciones. Entonces ya las acciones ya no van a valer, qué sé yo, 30 o $300, van a valer más porque precisamente lo único que estoy haciendo es conservando el mismo número, pero subiéndole el precio de las acciones. Y ahí, hay que decirlo, ahí no hay derecho preferente que ejercer porque las acciones ya originales todas tienen dueños. Lo único que al incrementarse el precio, lo que va a operar es que los socios van a tener, obviamente, que hacer el aporte correspondiente sobre el pago del nuevo valor de las acciones. Entonces, ahí para que ustedes vean cuándo realmente, porque si alguien les pretende decir que va a ejercer derecho preferente cuando se trate de elevar el precio de las acciones, realmente está equivocado porque, como repito, las acciones ya tienen dueño desde la escritura de constitución. Bueno, esas son, digamos, dos de las formas que el código a partir del 173 menciona que se puede realizar el aumento de capital. Ahora bien, hay que decirles, no es la única forma que se puede hacer aumento de capital. Muchas veces los socios se ven con, no sé si decirlo así, con la incomodidad de que digan, no, o sea, tener que sacar pisto de la bolsa para pagar las nuevas acciones o para pagar el incremento de las mismas, yo no me quiero bolsear. Pero entonces también el código le da cierta forma también para que teóricamente sin necesidad de bolsearse directamente, aunque sí indirectamente, puedan realizar el aumento de capital. Y eso sucede según lo regulado a partir del artículo 178 del Código de Comercio. El pago de las aportaciones que debe hacerse por la suscripción de nuevas acciones podrá realizarse, dice, en efectivo o en especie. Si la Junta hubiera aprobado este último, obviamente deberá fijar en qué consisten las especies, la persona que ha de aportarlas y las acciones que se entregarán a cambio. Por compensación de créditos, pero a mí me interesa situarme en la última que dice por capitalización de reservas o de utilidades. Generalmente lo hacen a través de utilidades, porque, como ya lo hemos visto, también, y ustedes en su experiencia y también conocimiento, se habrán enfrentado con que las sociedades, hay otro de los aspectos que no cumplen y es que conserven su reserva legal. Algunos ni siquiera la constituyen. Pero entonces, si en la reserva legal hubiera un excedente, prácticamente lo que hacen es trasladar ese excedente a la parte variable, a la parte fija, y a través de eso hacen su pago de esas aportaciones. Como les digo,
no es que esté saliendo de la bolsa directamente, pero indirectamente sí lo es. O sea, de alguna forma, lo único que uno siente diferente el sopapo de bolsearse y la otra es que le digan, mira, de lo que me debes, eh, te voy a cobrar esto y compensamos, ¿verdad? Y ya sentimos nosotros que no, que por lo menos no tuvimos que sacar 5 pesos de la bolsa, sino que ya me lo quitaron de lo que debía yo. Pero la otra parte sí es más usual que se haga esa forma de pago. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde el momento que yo me meto a una sociedad, lo hemos dicho, ¿cuál es la intención de una sociedad? El ánimo de lucro. ¿Y dónde se refleja ese ánimo de lucro? En las utilidades, porque precisamente esa es parte de la naturaleza de toda sociedad mercantil. Entonces puede ser que las utilidades de los, teóricamente también las utilidades debiesen repartirse después de que finaliza cada ejercicio fiscal, que el ejercicio fiscal, de acuerdo a la norma tributaria, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces yo digamos que en enero, febrero, debiese estar recibiendo las utilidades del año anterior, pero muchas veces tampoco pasa y no las cobran. Entonces muchas veces también sucede que pasan 2, 3 años y no se cobran las utilidades y de repente deciden hacer un aumento de capital y entonces dicen, no, mira, no hay necesidad de bolsearse de las utilidades que no cobraste, que están en la parte variable del capital, yo voy a trasladar a la parte fija y con eso así vas a realizar tu pago. Entonces, qué es lo que les digo? Ahí la ventaja es que no hay un desembolso directo, digámoslo así, del socio, pero de alguna forma queda pagado. Pero aquí viene algo importante que ustedes deben de tomar en cuenta, como yo les digo. Uno es las publicaciones. Dos, aquí tiene una relevancia importante el papel que juega el auditor. Y el código es claro cuando dice, cuando me estoy refiriendo a auditor, dice el código, estoy hablando de auditoría externa, no interna, externa. Ya ustedes saben la diferencia entre el interno y el externo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué? Porque el que va a validar, primero, un punto importante que el registrador revisa a la hora de calificar es requisito esencial para llevar a cabo el aumento de capital es que debe haber un respaldo de parte del auditor de que el capital suscrito inicialmente en la escritura de constitución se encuentre no solo suscrito, que ya la suscripción la vimos que debe estar desde el momento de la constitución totalmente hecha, pero sí completamente pagado. Y es lógico, no puede usted pensar en que va a ser un aumento de capital si ni siquiera, y que van a haber nuevos aportes o pago de nuevas acciones si ni siquiera ha pagado las iniciales. Entonces, la constancia de ese auditor debe contener el primer aspecto o el primer tema a abordar es que realmente valide que las acciones están o el capital está completamente suscrito y totalmente pagado. Y ese es el primer contenido de la certificación extendida por el auditor. Y el otro que debe contener es que si hay una transferencia de la parte variable a la parte fija, también el auditor externo debe validar de que hay suficiente capital en la parte variable para hacer los pagos y hacer ese traslado a la parte fija. Y eso también debe estar contenido en la constancia. Y ojo, esa constancia no es que simplemente usted lo agregue al legajo de anexos, no, tiene que ir relacionada en el texto de la escritura que ante sus oficios se otorgue. Tengan presente eso. ¿Mm? Eh, no solo que vaya ya en el legajo de anexos. Con eso usted no cumple el requisito. Y es más, les voy a adelantar, no solo no cumple el requisito, sino que el registrador en la calificación no se lo va a inscribir porque va a decir dónde está en el texto de la escritura la relación de la constancia extendida por el auditor externo. Entonces, repito, en el caso del aumento, lleva varios requisitos, no solo enfocados en el contenido, en la redacción del documento, sino que lleva, digamos, ciertas aristas externas que hay que cumplir. Ya dijimos las publicaciones,
Ya dijimos entonces la certificación del auditor externo. Dice el mismo, Doctor, mande, dígame. sí, mire, tengo una pregunta, pero no es exactamente en relación a lo que estamos platicando, pero Sí. me surgió una duda con el tema de las acciones. Fíjese que en el juzgado tenemos unas acciones, bueno, hay un proceso ejecutivo del cual se han embargado unas acciones. Entonces, en la etapa de conocimiento se terminó, se dictó la sentencia condenatoria y ahorita estamos en la etapa de la ejecución forzosa. Ujú, Entonces, en ejecución forzosa ha venido el abogado del ejecutante y lo que ha pedido es una constancia donde veamos el tema de las utilidades que esas acciones han generado en todo este tiempo que ha estado embargada. ujú, Ya nos la dio la sociedad, pero ahorita la petición en concreto que él ha hecho no es el remate de las acciones, sino que quiere que se le entregue esa cantidad de dividendos o de ujú, ganancias. ujú. Entonces, ahí es donde yo tengo dudas si es posible que se pueda manejar el tema de la entrega de esos dividendos o utilidades así de manera simple o para poder pagarse respecto de las acciones que están embargadas, se tendría que ir a remate. Sí, lo que pasa es que si están en un proceso de embargo realmente basado en el tema de lo que, digamos, del objetivo que tiene el embargo, es precisamente que la persona, digamos, inmovilizar esos bienes de las personas. Entonces, no le veo, y no sería yo de la idea, Leiva, en el sentido de que él quiera disponer sobre las acciones, perdón, sobre las utilidades de las acciones, porque eso es Ujú, parte de los bienes. Es igual, ujú, lo único que cambia es la naturaleza del bien. Pero si nos situamos, por ejemplo, de cuál es la naturaleza o el curso que sigue, y lo vamos a situar el caso más común, que le embarguen una casa, ¿qué pasa con ese bien? O sea, yo ya no puedo, como deudor, yo ya no puedo disponer sobre la casa, a menos que satisfaga la deuda, ¿verdad? De lo contrario, el curso que sigue es lo que usted misma dice. ¿Cuál es el curso que sigue de alguien, de un deudor que no pueda pagar? Es que al final se va a una pública subasta, ¿ya? Y que así igual sigue la misma suerte de que venden la casa. Si queda algo, te vamos a dar algo al que le embargaron. Si no queda nada, pues entonces ni modo, ¿verdad? Queda satisfecho el tema ya con la venta de la casa. Entonces, las acciones, lo único que cambia es que es un bien de diferente naturaleza, pero sigue siendo un bien, digamos, económico, tal como suele ser un derecho patrimonial sobre un inmueble. sí, gracias. Yo así lo veía en el tema de la ejecución forzosa, porque Sí, prácticamente se irían a remate y de ahí se les podría adjudicar en pago, pero sí, no con el tema de los dividendos, porque la petición en concreto de ellos es como que lo quieren asimilar a como que si fuera embargo de salario. Y exacto. entonces quieren Ujú, irse como descontando ujú. parte de la deuda con las utilidades que se ha generado. Y en 2, 3 años que ha estado embargado, se han generado más de $9,000, pues, de Ujú, utilidades. ujú. Pero sí, le he dado vueltas a esa duda y se lo quería preguntar, Sí, así que pero, muchas pero gracias. es más, igual, vaya, el inmueble puede hacer que originalmente, cuando a mí me cayó el embargo, de aquí a 2, 3 años, puede hacer que ese inmueble incrementó su plusvalía. ¿Ya? ¿A quién va a ser beneficio, quién va a ser de beneficio para ellos? Es que si a la hora del remate, pues la casa se logra vender a un precio mayor y hay un excedente, sí me va a tocar a mí algo, pues, pero lo contrario no. Entonces, la misma suerte sigue, como le digo, las acciones perciben utilidades, puede ser que no perciban, pero en este caso, si percibieron, pues sí, es algo que incrementa su valor, pero que no puedo yo ya disponer como tal en decir, pues denme las utilidades, porque en realidad las acciones están, lo voy a decir como en un término así coloquial, inmovilizadas, pues. Y eso con todos sus derechos que implica el tema de las utilidades, ¿verdad? Gracias, doctor. Ya Ujú. sabe, a la orden. Bueno,
como lo que les mencionaba, el artículo 178 del Código de Comercio menciona esas formas diferentes a cuando yo hago el aumento de capital, pero en lo que me quería situar es precisamente el tema de el inciso tercero, que ustedes se fijan, ahí, fue parte también de esa reforma del 2008 que dice, en caso que el aumento de capital social acordado haga necesaria la modificación del pacto social. ¿Cuándo es necesaria la modificación del pacto social? Cuando se cambia la parte fija del capital. Cuando el aumento de capital se realice por compensación, perdón, las aportaciones en efectivo se harán de la misma manera prevista en el 195, relacionando el notario la documentación a que se refiere dicha disposición en el instrumento de modificación respectivo. Entonces, vean ustedes que no solo se limita a que va en el legajo de anexos, no, también debe ir en el contenido de la modificación. Ese artículo del aumento también, como dice, el único punto que sí también hay necesidad de mencionarlo es que lo tira a las reglas del 195. ¿A qué se refiere el 195? Que el aumento, acuérdense ustedes que dice es la forma en que se paga el capital inicial de constitución y dice que se tiene que pagar al menos ¿cuánto? El 5% y dice que hay que pagarlo mediante cheque certificado de caja. Entonces, cuando aquí viene el punto, digamos, medular de esto. Cuando hay un incremento de capital a través de aumentar el número de acciones, o elevar el valor de las que ya tenemos, ustedes entonces llegan a la conclusión que en ambos casos hay necesidad de que los socios aporten adicionalmente a lo que tenían dentro de la escritura de constitución. Entonces, si ellos van a hacer un aporte adicional, ese aporte adicional sigue la suerte del 195, es decir, yo no puedo llegar con el tanate de pisto ante el notario, sino que lo que voy a hacer es que voy a llevar un cheque certificado de caja de gerencia de un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero, donde a través de ello voy a pagar ese porcentaje que me exige el código para llevar a cabo el aumento. Por lo tanto, también dentro del texto de la escritura de aumento de capital, debe estar relacionado, así como en la escritura de constitución, debe estar relacionado los números de cheque, las series y el banco ante el cual fue otorgado. Claro, cuando estamos hablando de un traslado de capital de la parte variable a la parte fija, ahí hay una ventaja. ¿Por qué? Porque como no es un aporte adicional o directo, entonces ahí no hay necesidad del cheque certificado, porque ya se sabe que el capital únicamente lo único que se está haciendo es un movimiento de una parte a otra. Entonces, no hay aportes adicionales, ya forma parte del capital y por lo tanto ahí sí no hay necesidad repito, relacionar cheque alguno al respecto. Ahora bien, el punto importante aquí, perdón, licenciada Hernández, dígame. Y buenas noches, doctor. Buenas noches. Y en este caso de que no haya necesidad de presentar el cheque certificado de caja, ¿qué entonces tendríamos nosotros que pedirle? Ah, ¿Algo del auditor o qué? exacto, porque cuando ya el auditor, o sea, si nosotros relacionamos la constancia del auditor externo y la constancia dice que el aumento se va a pagar mediante traslado de variable a fijo, con eso usted se respalda. ¿Ya? Con la constancia del auditor que va a relacionar. Pero, repito, en la constancia también debe decir tal situación, de que en realidad, y la constancia va, en más o menos palabras, va, por ejemplo, en este caso, dos frases indispensables en esa constancia. Repito, una que dice, y el auditor externo hace constar que, que la sociedad tal está su capital completamente suscrito y totalmente pagado. Y además que hay suficiente cantidad o dinero o en la parte variable para hacer el traslado a la parte fija del capital. Eso, digamos, en términos generales, es lo que debe contener la constancia y que usted obviamente lo va a relacionar, como repito, en el texto del documento. Hay algunos, aunque el código no lo dice, pero algunos, como dice, bueno, al final, ¿cómo es que decimos en derecho?
lo que sobra, algo así, o como, no me acuerdo cuál es el término coloquial que se ocupa, ¿verdad? Pero si se puede probar doblemente, pues nada sobra, pues. Entonces hay algunos que no solo lo relacionan en el texto del documento, sino que además la constancia le agregan al legajo de anexo. Aunque el código no se refiere a la agregación del legajo de anexos, tampoco en la sección de notariado se lo van, mire, ¿y por qué trae esto? Quítelo, no se lo van a hacer. Pero para alguien dice, yo me quiero respaldar más, ¿verdad? Entonces mejor que quede y así, obviamente, está la escritura y lo pueden cotejar con el documento agregado en el legajo de anexos y ahí van a cerciorarse que en realidad esa constancia del auditor externo existe. Pero como repito, el código solamente se relaciona, pero tampoco está prohibido que ustedes lo agreguen al legajo de anexo. Bueno. Luego, lo que hay que tener en cuenta, y eso es importante, es como decir las variaciones que tiene, repito, el aumento de capital. ¿En qué sentido? Eh, ya lo dijo que si hay un aporte adicional del aumento de capital, dice que va a seguir las reglas del 195. Y como repito, en la regla del 195 a lo que se refiere es la forma de pago. Y la forma de pago, ya lo mencionamos, que es a través de cheque. Lo que, y perdón que hice una ligereza porque lo dije de una sola vez, pero la otra modificación que conlleva el aumento de capital, y por favor aquí corrijo porque si quedé, como ya quedé grabado, creo que lo dije mal, eh, es que la regla del 195, repito, solo se refiere al cheque certificado. A lo que debe tomar o lo que debe tomarse en cuenta es el porcentaje que exige el código para llevar a cabo, como mínimo, para llevar a cabo el aumento de capital. Y aquí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la escritura de constitución, el mismo código determina que cuánto es el porcentaje que exige que yo tenga que llevar a la hora de constituir. ¿Recuerden? 5%. El 5%. 5%, exacto, díganlo sin miedo, 5%. Pero en el caso de los aumentos de capital, esa regla del 5% no opera, porque hay una disposición especial que se refiere al porcentaje exigido al aumento de capital, y ese lo van a encontrar en el inciso final del artículo 179. Por eso, perdón por la ligereza. El 179 en el inciso final dice, en todo caso que para aumento de capital social se haya pagado únicamente el 25% del importe respectivo o el tanto por ciento que la escritura social determine, el capital insoluto deberá quedar totalmente pagado en el plazo de un año, contado a partir de qué? De la fecha en que la escritura de aumento de capital haya sido inscrita en el registro de comercio, si la sociedad de capital fijo, o a partir de la fecha del acuerdo de aumento de Junta General de Accionistas y la sociedad de capital variable. Entonces, tengan presente que a la hora de un aumento de capital, la parte insoluta solo puede ser del 75%. ¿Por qué? Porque el código me obliga, ya no el 5%, me obliga a que si yo voy a hacer un aumento de capital, aunque yo no pueda pagar el total del aumento de capital, por lo menos, repito, tiene que pagar el 25%. O a menos que el pacto social, ¿se recuerdan ustedes lo que yo les menciono? Que el pacto social puede determinar precisamente el rumbo de la sociedad y sin aquella escritura de constitución pusimos que el aumento de capital se va a llevar al momento de hacer los aportes, tienen que ser al menos el 40%, ya estuvo. O sea, ¿qué va a operar? La regla del pacto social, aunque el código me diga solo el 25%. El pacto social puede incrementar el porcentaje de aportación. Lo que no puede hacer es disminuirlo. El mínimo que se puede aportar en un aumento de capital que no quede totalmente suscrito y pagado, va bien, que quede totalmente suscrito, pero que no quede totalmente pagado es, repito, del 25%. Ahí sí también a dejar a un lado el 5%, porque el 5% únicamente se refiere a el momento de la constitución de la sociedad. ¿Dónde encontramos esto también? Porque esto estamos en sociedades de capital. También lo encontramos en las sociedades de responsabilidad limitada, que sabemos que por ley tienen un capital de fundación que es
igual que el de la sociedad anónima, equivalente a $2,000. Entonces, también sigue la misma regla en el sentido de que el 25% debe ser el aporte. Pero aquí les voy a dar algo que a lo mejor en algún momento de la vida alguien les va a discutir. Y lo voy a dejar, perdón, con cuál es mi criterio, pero ustedes de verdad analícenlo y vean ustedes si a lo mejor yo soy el que estoy equivocado o hay elementos para considerarlo como tal. Y me sitúo en esto en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que dice el Código de Comercio con respecto al capital o a los aportes que se hacen iniciales en una sociedad de responsabilidad limitada? Hace una diferencia de acuerdo al monto del capital. Veámoslo, solo recordémoslo. Y con eso prácticamente ya terminamos el tema y la disminución la vamos a ver el sábado. Vámonos a la sociedad de responsabilidad limitada y recuerdan este artículo que ya lo leímos, 106. Al constituirse la sociedad, el capital social deberá estar íntegramente suscrito. Deberá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participación social. El pacto establecerá la manera y plazo en que debe pagarse la parte insoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de un año a partir de la fecha de inscripción en el registro de comercio, de la escritura de constitución. Pero la sociedad de responsabilidad limitada hace una diferencia con respecto a la sociedad anónima. ¿Y es con respecto a qué? Al monto del capital de fundación. Es decir, si es de $2,000, el plazo para pagar la parte insoluta es de un año. Si es de $10,000, sigue siendo de un año. Si es de $50,000, el plazo para pagar la parte insoluta también sigue siendo de un año. Pero a diferencia de la sociedad de acciones, la sociedad de capital, dice que salvo que el capital social suscrito fuere superior a $100,000, en cuyo caso el plazo va a ser ¿de cuánto? De 5 años. O sea, cambia totalmente el tema en la sociedad de responsabilidad limitada con respecto al monto del capital. Aquí entonces viene la consideración. ¿Qué pasa en una sociedad de responsabilidad limitada que funciona con $10,000? Pero van a hacer un incremento de capital. Si dicen que van a incrementar de 10,000 a 30,000, ¿cuánto estoy incrementando? $20,000. ¿Cómo es la forma de pago si yo no pago completamente el capital? Tengo que pagar el 25% de esos 20,000 que estoy incrementando y el pago de la parte insoluta va a ser de pagadero en un año. Ahí estamos claros. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad de responsabilidad limitada de $10,000 incrementa, por ejemplo, $95,000? La sociedad va a fungir ¿con cuánto? Con 105. Si yo la estoy haciendo pasar entonces de los 100,000, a mi juicio, entonces los socios siempre van a estar obligados a la regla de que tienen que aportar el 25%, porque el 25% no se salvan, pero en la parte insoluta de ese capital, al pasar la barrera de los 100,000, entonces también les opera la misma regla de los 5 años para pagar esa parte insoluta. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo llegar a una sociedad arriba de la barrera o de la frontera que el 106 me está estableciendo los $100,000. Digo esto porque algunas personas seguirán considerando que independientemente se llegue arriba de los 100, va a seguir conservando el plazo de un año para pagar la parte insoluta. Pero repito, por lo menos si alguien tiene un beneficio para pagarlo en 5 años en la sociedad de responsabilidad limitada, el por qué también el aumento de capital que pase esa barrera, por qué no puede seguir la misma suerte. Pero lo digo, lo dejo también para que ustedes lo revisen, lo analicen
y como repito, a lo mejor su servidor es el que está equivocado, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí hay que resaltar es que el 25% en las sociedades que aumentan el capital es lo mínimo que el código existe al momento de aportación de esa parte suscrita prácticamente. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, entonces lo que está explicando para tener en claro como Sí. es que para el caso de la responsabilidad limitada nos alejaríamos de lo que para el caso de aumento de capital de las sociedades está explicando, que es del 25%, que sería insoluto, sino que ahí usted está semejando de que si el aumento es de $100,000 o más, Ujú. entonces le daba el plazo de los 5 años que dice el artículo. Sí, es decir, el 25% sí es indistintamente pasen de la barrera de los 100,000 o no, ¿verdad? El tema es en cuánto tiempo les queda obligado a los socios a pagar la parte insoluta en una sociedad de responsabilidad limitada que pase la frontera de los 100, ¿verdad? Entonces, Ujú. desde mi perspectiva, si pase la barrera de los 100 con ese incremento, entonces no tendrán solo un año para pagar la parte insoluta, sino que van a tener la misma, lo voy a decir, el mismo beneficio, la misma bondad que les da a las sociedades de responsabilidad limitada en la escritura de constitución de que sean 5 años, a partir de la fecha en que se inscribe el aumento de capital en el registro, ¿verdad? Ujú. Pero le digo, hay algunos que yo los he discutido eso y algunos que dicen que no, que ese requisito solamente es para la escritura de constitución. Entonces, que en el año tienen que pagar todas las sociedades eso, pero entonces es como que como que estemos haciendo la sociedad de capital, la sociedad de responsabilidad limitada como que si fuera una sociedad de capital. Y aunque yo he dicho que la sociedad de responsabilidad limitada se parece en algunos aspectos a la sociedad de capital, pues sí, pero también tiene algunos trazos de sociedad de personas. Por eso es que yo digo que es una sociedad que tiene sus propias particularidades, incluso hasta el hecho de que recuerden que es la única que tiene una prohibición expresa de no aportación industrial, pues entonces tiene sus propias particularidades. Pero como repito, estoy abierto en ese aspecto a que a lo mejor yo sea el que esté equivocado con respecto a esa por lo menos apreciación que se tiene en cuanto al aumento de capital. Pero Ligleva, eso sí, como repito, el 25%, si de ese no se salva nadie, es decir, si alguien quiere comprometerse con el aumento de capital y está dispuesto a incrementar su número de acciones o a pagar el excedente de lo que ahora la acción va a valer, estoy obligado a aportar al menos el 25% de pago. ¿Mm? Así que ese, digamos, como lo que cambia con respecto a la escritura de constitución. Mire, doctor, pero entonces en el caso de la sociedad de nombre colectivo y la de comandita simple, que estamos siempre como sociedades de personas, Ujú. ahí entonces la regla, si hay aumento de capital, sería de 1 año. Sí, sería de un año. Es decir, la única que tiene esta bondad es la sociedad de responsabilidad limitada, que si excede de 100,000 le da el privilegio o un periodo de gracia más, ¿verdad? De 5 años para poder pagar la parte insoluta. Las otras siguen la suerte del año, ¿verdad? Ahí sí no hay dónde. Es decir, la única, repito, que tiene ese beneficio es la sociedad de responsabilidad limitada. Ok, gracias. A la orden. Bueno, la disminución, como les digo, la vamos a ver la próxima clase. Lo único que voy a dejar adelantado es que la disminución prácticamente tiene la diferencia con el hecho de las publicaciones. Entonces, solo para recapitular y hacer el resumen de esta clase. El aumento de capital, para realizar un aumento de capital, entonces ustedes deben de tener presente que, uno, la Junta debe estar convocada legalmente solo para el efecto del aumento de capital y obviamente tiene que cumplir el porcentaje de las 3/4 partes, tanto de asistencia como las 3/4 partes de la votación. Que para llevar a cabo esa instalación de Junta debe ser de carácter extraordinario y debe mediar publicaciones. Y en este caso estamos hablando por lo menos de una sola publicación, tal como le dije a través de la reforma, una en Diario Oficial y una en Diario de Circulación Nacional.
que a la hora de hacer el aumento debemos de tener también ante nuestra vista una constancia del auditor externo. ¿Para qué? Para que nos determine que el capital inicial está totalmente suscrito y totalmente pagado. Y además también, si deciden que van a hacer un traslado de la parte variable a la parte fija, también esa constancia debe rezar con el tema de que hay suficiente dinero o suficiente capital en la parte variable como para llevar a cabo ese traslado a la parte fija y a través de ello hacer el aumento de capital. Obviamente, una vez que hayamos reunido todo esto, elaboramos la escritura y en efecto relacionamos, como dije, tal constancia con fecha, nombre y toda la cuestión, ¿verdad? Una vez que tengamos la escritura, sabemos que vamos a llevarla a inscripción al registro de comercio, pero aquí viene algo adicional. Debemos de tener presente que previamente a eso debemos estar seguros que la sociedad está al día con su matrícula de comercio. Si yo llevo ese documento y no está al día, no se la van a inscribir, aunque haya reunido todos los requisitos anteriores. No se la van a inscribir. Y lo otro que obviamente ustedes lo conocen perfectamente es que esa sociedad debe estar solvente con Hacienda. De lo contrario, también, si no está solvente con Hacienda, no se lo van a inscribir por una disposición también del Código Tributario ya por el 218-219. Entonces tengan presente que todo eso no es porque, y lo digo así, muchas personas cuando lo buscan a uno creen que el acto lo puede hacer de inmediato y que si me pide el aumento ya mañana lo va a tener listo. No, dígale que es todo un proceso, ya que no es que es un proceso que por lo menos estamos hablando de un mes. Y más que todo ya sabemos por el tema del diario oficial. Pero, repito, es necesario que ustedes tomen en cuenta todo esto porque al final de cuentas como dije, la intervención notarial aquí es más participativa. No solo nos limitamos al hecho de que nos lleven el acuerdo de la Junta General Extraordinaria que va a haber aumentos, sino que también tengamos presente todos estos elementos que, aunque no formen parte de la redacción del documento, porque las solvencias no forman parte de la redacción del documento, por decirlo así, pero sí se requieren para que el registro las inscriba. Bueno, ¿preguntas? Terminamos. Ninguno. Vaya. Muchas gracias por la paciencia. Quise hacer la clase no tan extensa porque yo sé que con la hora es difícil y como dije, yo sé que todavía a ustedes le faltan algunas tareas ya en el hogar. Pasen feliz noche. Gracias por haberse conectado. Los compañeros que no lo pudieron hacer, como dijimos, la clase la vamos a subir a la plataforma. Así que de verdad les agradezco la paciencia y también la tolerancia de aguantarme casi a las 8 de la noche. Bueno, feliz noche y nos vemos primero Dios el sábado, este sábado ya presencial. Muchas gracias. Buenas noches. A la orden, Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. a la orden, cuídense. Gracias, buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias, gracias.